de los egresados del bachillerato, de los bachilleratos técnicos y tecnológicos en México, porque precisamente incide de manera directa con este tutorial del que hablaba el doctor Concheiro, un empleo de regreso, un empleo que que precisamente incremente el nivel de responsabilidad, que incremente el nivel de ingresos de los jóvenes y que busque precisamente el general en este bienestar en las comunidades. El CONALEP ha sido históricamente líder en la educación dual, de la cual esperamos poder compartir algunas de las experiencias exitosas que tiene el colegio desde hace ya varios años en la implementación del colegio. Así que para nosotros eso es la educación dual, es alternativa con este enfoque territorial para mitigar esta importante crisis de empleo y buscar alinear al sector empresarial con la educación. Muchas gracias, profesor. Bueno, comentarles que tenemos en virtual también, en línea, al profesor Tomás Roder. Si pudiera, no sé cómo sería su presentación. ¿Sí? Por favor, adelante. Yes, buenos días. Can you hear me? Obviously. So my name is Thomas Schröder, Professor Thomas Schröder from Technical University of Dortmund, which is in the very west of Germany, next to the Dutch border. And I am holding UNESCO chair for TVET and competence development for the future of work, which is a great responsibility. Actually, we are the only UNESCO chair worldwide specifically for TVET, which gives us some responsibility. Unfortunately, although I've been to Mexico before, but that was in the 80s when I was a very young student, and my Spanish at that time was quite good. So entiendo un poco, pero I cannot speak anymore in Spanish. This might change later on, but at present, I'm sorry, I have to speak in English. I hope you will forgive me. What we do at Technical University of Dortmund, we have two main areas. We have research, we have to focus on education. So those two areas we are active in research, education. We are responsible for vocational teacher education. We are focusing on work-based learning with a focus on in-company learning and competence development, of course. So in order to create and further develop and to innovate and to support the ongoing development of the dual system here in Germany, this is very important. At the moment, we have a very specific situation with respect to the dual system in Germany. Companies are looking for apprentices and can't find them anymore. So that's a very specific German problem we have at the moment. We have to fix this, and we can fix this partly by creating and increasing the attractiveness of the in-company training and the dual system. We have a beautiful project on which is a digital assistance system for later in an inter-company training center. So we are looking at inter-company training centers as well, different learning venues, which are important, and we all go always into the direction of implementing a very specific project-based. It's basically a project-based or work task-based approach of work-based or work-oriented or work-related learning. It really depends on the learning venue, how you call this. What I would want to stress and to emphasize today is the relevance of research as an element of a TVET system. Most people don't regard this as an element of TVET system. It's like producing cars without doing research on cars. This would be unthinkable. But here we have a very complex dual system with many stakeholders, and
many different professions, a curriculum and a training regulation, and all this needs continuously to be developed, further developed. We need to be innovated. We have now the phenomenon of digitization. We have sustainable development goals which need to be included, climate change. All this needs to be included. That's very, very, very demanding for the system. And at the same time, we want to educate young people for a labor market, because that's our goal. We want to bring them into the labor market so they have the chance to establish, to earn their own living. And we know that this labor market will change ongoing, and for the next 4 or 5 decades, when those young people who are in their apprenticeship now will be active for 40 years, 50 years, and we can't foresee the future. We don't know really what's going on in 10 years, and 20 years, and 40 years. And so we need to educate them in a manner that will allow them to enter the principle of lifelong learning. So we have basically this very strong focus on education. We need to prepare them for lifelong learning. At the same time, we need to address the present needs of the labor market. That's a societal task. So that's how we understand this in Germany. This is a task our entire society has an interest in. That's why our federal government is supportive, and our country governments are very supportive. And this is a task which will basically never end. It's always there. Change is always there. We need to address this. So research is, that's my approach, my personal approach, research is conducive to development. But research is always in higher education. So please be so kind and think this together. Yes, we have the operational level. We have the operational level learning venues like vocational school, training center, and very, very important in-company work processes as in the workplace as a learning venue, which is very, very important. So basically theory, very strict skills development, and real in-company work processes needs to be balanced. Experiential learning and theoretical learning needs to be balanced in order to achieve this overall objective, which I beforehand described. Research is in charge if it is at university level, if it is based on an academic, self-reliant academic discipline, is in charge for creating a knowledge stock, which is there in a written manner, which can be used by the broad public. It's in charge for the dissemination and exchange of knowledge. It's in charge for, that's my favorite actually, for action research. It's in charge for the application and innovation of the TVET practice, because that's what we need to focus at. It's a practice we need to innovate. And of course, research is the basis for political decision-making. And so we need to generate knowledge which form a sound basis for reform approaches, which always are needed. And all this is not as a generation of knowledge through research is something which can be immediately brought into education if at the same institutions where the knowledge is being generated, teachers are being educated, or maybe management is being educated, and in-company training, in-company trainers. Sometimes this happens at university level as well. Of course, it's not a full program, then it's not a master program, it's a short certificate program. Wherever this will be located, whatever, the most important point is the education of TVET personnel for different learning venues, and this needs to be addressed, and this always needs to be innovated as well. Thank you. Muchísimas gracias por su participación. Gracias. Yeah, thanks for the invitation. I'm really honored to be here today and to speak to you.
And if you have questions, please ask. Of course, let me say this. I am German, and I underwent myself many years ago, even before I went to Mexico, in the late 80s, I underwent a dual TVET program myself in the construction area. It was quite an interesting experience for me. So I'm really convinced that the dual system is enhancing quality because experiential learning and theoretical input and skills development are being brought together and balanced in a very clever manner. What is important? Maybe one more sentence. Research, generation of knowledge, exchange of knowledge. There's so many good ideas, so many examples. There's more than one system. So in the end, we have in Germany, we have many different dual systems who function in under one framework. The way it's organized always depends on the sector or maybe local specifics. And that's something I would like to encourage you and always I've been working for many years and living for many years in Asia, and the Asians as well have facing the same idea and problems. Find your own solutions. I would like to encourage you to find your own solutions. You know, there's so many consultants out there who already have a solution before they even heard the problem. Be careful. Try to find your own solution. You're capable of doing this, and different answers to problems, different solutions to problems. The amount of problems, the number of problems is overseeable. Maybe 20, 25 different, and there are different principles which can be applied. And you need to see this as a set of modules, bring it together, find your own solution, find your own development, and strive for the best. That's what I always recommend in this point. And don't believe, or be careful, be aware of persons who already have a solution for your problem which they haven't even heard yet. You are the experts for your situation. You are the experts for your situation, or the principles are out there, and the best systems which I've seen worldwide are those systems where people found their own solutions and created something new, and that worked well. And the dual system can be, of course, implemented. Principles can be implemented, but you, of course, need to find something which will fit into your entire system. And I'd like to encourage you to go that way. And yeah, thank you. Thank you very much. I'm talking too much. Sorry, that's the old professor's disease, I suppose. Muchísimas gracias. No, al contrario, coincidimos con su participación y con lo que expone. En realidad es de vital importancia para el modelo mexicano, para México, identificar cuáles son las necesidades que tienen cada uno de los sectores y poder realmente llevar a cabo un modelo dual, acorde a las necesidades del nivel educativo y también del sector y de los sectores que se estarán desarrollando. Entonces coincidimos con aquello que nos está comentando. Creemos que tienen que desarrollarse de acuerdo a las características de cada país y de cada sector. Entonces, bueno, muchas gracias por su participación y comentario. Bien, entonces, para dar continuidad, me voy a presentar al final, después de todos los panelistas. Mi nombre es Silvia Aguilar, soy coordinadora sectorial del fortalecimiento académico en la Subsecretaría de Educación Media Superior. En este momento me toca moderar el panel 1, en donde estaremos revisando justo cuáles son las experiencias del nivel educativo media superior en los distintos subsistemas que están a cargo de la Subsecretaría de Educación Media Superior de la SEP, y por ende estaríamos como comentando entre los panelistas cuáles son
las acciones, las experiencias, aquello que se ha destacado en cada uno de los subsistemas para el desarrollo del modelo dual y cómo ha beneficiado este modelo a sus estudiantes, cómo se ha logrado transitar de la versión anterior del modelo mexicano dual a este nuevo esquema de modelo dual, ya con un acuerdo secretarial, el acuerdo 00222, ¿no? En donde tenemos otro esquema de trabajo y otras posibilidades que se están abriendo, incluso para algunos subsistemas en donde no habíamos podido identificar la vinculación con el sector productivo. Entonces, no sé quién quiera comenzar. Les voy a hacer el planteamiento de la primera pregunta, si gustan, para que podamos comenzar. ¿Qué acciones llevaron a cabo sus instituciones para alinear sus estrategias al nuevo sistema de educación dual estipulado en el acuerdo 00222? ¿Cuáles serían las diferencias relevantes con el modelo mexicano de formación dual? Y podrían indicarnos los alcances y las limitaciones que han tenido de acuerdo a sus instituciones, a las características de sus instituciones. Por favor. Muchas gracias. Bueno, comentar que en la DGETI podemos identificar 3 acciones claras que tienen que ver con la difusión, la promoción y la capacitación. Difusión, por lo que implica este nuevo acuerdo, darlo a conocer a nivel nacional a las 32 entidades, 456 planteles. Promoción, ¿qué significa, aparte del conocimiento, generar en cada una de las entidades la idea y la necesidad de poder expandir el sistema dual en cada una de las entidades? Y capacitación, aquí es donde vemos la mayor relevancia por la implicación que tiene el que cada uno de los actores participantes en este sistema de educación dual conozcan, manejen y puedan desarrollar cada uno de los aspectos de esta nueva propuesta, que afortunadamente se ha trabajado en común en la coordinación con la SEMS a través de todos los subsistemas, y podemos observar entonces que una de las diferencias es justamente las plataformas de aprendizaje, en dónde van a estar las empresas y dónde van a estar registrados también los estudiantes. Ha sido de una importancia vital este elemento de la capacitación, de tal manera que en la DGETI se ha generado una capacitación de forma presencial y también a distancia, donde han participado 29 entidades, con diversos actores, desde autoridades estatales, directivos, incluso empresariales, y también instructores, vinculadores, gente de control escolar. A nivel presencial, hemos estado hasta ahorita, lo que nos ha dado esta posibilidad, con 3 entidades y hemos llegado más o menos a 850 actores, y esto nos da la posibilidad de que se genere la conciencia de que en estos momentos hay que no solo conocer, sino empezar a desarrollar cada uno de los procedimientos. ¿Para qué? Para la permanencia de los estudiantes, para que no haya una deserción del sistema dual, que esto es de vital importancia, y para generar prácticas exitosas. Hasta este momento, los estudiantes, yo no he escuchado ninguno que mencione una experiencia en la que diga que no le resulta beneficioso en cuanto a la inserción laboral, pero también que le permita una gran diferencia con el sistema escolarizado. O sea, los chicos refieren que hay un gran salto cualitativo en varias habilidades que no solamente tienen que ver con el asunto de estar adquiriendo competencias para la empleabilidad, sino que también le refieren una mayor madurez, refieren que dan un salto, que son chicos, ¿verdad? Entre 15 y 18 años, en donde ya al entrar a la empresa adquieren una serie de hábitos
y además también pues obligaciones que les hacen generar un salto cualitativo entre aquellos chicos que venían adolescentes y tener que madurar, y que esto también les implica una gran experiencia a la hora de generar una situación ya dentro de las empresas, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros hemos venido observando. Vemos que hay un gran salto cualitativo también entre el acuerdo anterior y el actual, y ahora nos permite a todos los sistemas, junto con las SEMS, caminar en un sentido más claro, ¿verdad? Y además también incluso en la parte del aprendizaje. Entonces, estas serían las actividades que nosotros estamos observando en la DGETI, y vemos muchísimas posibilidades. Más adelante hablaré de las limitaciones que por supuesto también observamos, pero hasta ahorita lo más observable es la posibilidad de abrir muchísimas posibilidades, incluso a través de las empresas pequeñas, medianas y grandes no comantes, ¿verdad? Que solamente era un sector. Muchas gracias. Gracias, maestra. Maestra Rocío, por favor. Muchas gracias, maestra Silvia. Pues podremos compartirles que en nuestra experiencia lo que hemos hecho para los ECITES se ha trabajado en conjunto con cada uno de los colegios, son 30 colegios a nivel nacional. Primero, nosotros no nada más difundimos, sino también socializamos. Una cosa es que sueltes el documento, pero si no lo trabajas en grupos de trabajo, en grupos focales, no permea. Entonces, lo que hemos hecho nosotros es hacer grupos de trabajo focales para realmente también retroalimentarnos con los colegios y con las academias en cada uno de los estados. Por supuesto que también, como yo le he mencionado, nosotros, esto lleva procesos, cualquier modelo educativo, si no llevan procesos, pues realmente no lo podemos bajar. Por eso nosotros sí hemos hecho una herramienta que es el manual, el ABC de la formación dual, la cual también se ha hecho en trabajo colegiado con los grupos de maestros, de directivos, para poder retroalimentar este mismo camino, y hemos ido permeando también. Se ha hablado también aquí mucho de la investigación. Nosotros creo que es fundamental hacer investigación. Hay suficiente experiencia ya en México de la educación dual para saber qué ha pasado, cuáles han sido los casos exitosos y también las áreas de oportunidad. Lo que nosotros hemos hecho ha sido muchas encuestas, hemos hecho también un seguimiento muy puntual, inclusive con algunas empresas, para saber cuál ha sido el desempeño de nuestros jóvenes. Recordemos que aquí el modelo dual está centrado y debe centrarse en la parte académica. No nada, la parte de vinculación es solamente una herramienta. El centro es la parte académica. Entonces sí hemos trabajado muchísimo con la parte académica para que también los maestros se involucren y también sean ellos quienes motiven a los jóvenes a participar en un modelo que es muy bondadoso y muy generoso para el perfil de egreso de la educación media superior tecnológica. Ahora, algo que también nos ha ayudado muchísimo ya en la parte de vinculación es un mapa que tenemos a nivel nacional, donde están geolocalizados todos los planteles con las carreras y la industria. Algo que nos favorece con también ahí me permito hilar la diferencia entre lo que traíamos de trabajando en educación dual con el modelo anterior y lo de ahora, es que se va más a lo local. Es un traje más a la medida de la educación dual, donde los jóvenes pueden tener mayor contacto con sus comunidades, con las necesidades sociales, y ver que este modelo los acerca a dar soluciones que van a detonar, como también ya lo he mencionado. Entonces quita barreras. Aquí ya se ha mencionado, pues aquí podemos acercarlos con una empresa pequeña, mediana, grande. ¿Y cómo lo podemos reconocer y hacer? Pues tenemos un directorio de empresas, pero principalmente plasmadas en este mapa interactivo, que tenemos para todos los colegios. Se va actualizando y los colegios tienen que ir con sus planteles trabajando en la actualización de la nueva oferta actualizada. Tenemos más de 60 carreras dual. Somos el subsistema que tiene más carreras dual, porque estamos haciendo constantemente ejercicios para subirlas. Por ejemplo, tenemos también aquí compañeros de otras entidades. En turismo hemos subido muchísimo.
tenemos una impresionante oferta de duales en turismo. Tenemos un trabajo específico para la región del mundo maya, la cual también estamos metiendo el modelo dual en este nuevo esquema, que todos conocemos. Es una región que se va a detonar, se está detonando, y la educación dual la tenemos que estar implementando y trabajando. Lo hemos estado haciendo. Y también algo muy importante, tenemos un seguimiento de egresados que está alineado una de sus preguntas al seguimiento de la experiencia dual y el egreso dual. Aquí está mi director general del Estado de México, Rubí, que me da mucho gusto. Ellos han trabajado mucho, son pioneros en la educación dual, y lo que hemos hecho, por ejemplo, a través del Estado de México, ya también llegar a las certificaciones. Estamos certificando, tenemos ya 5 centros certificadores, si no mal recuerdo, ¿no, Rubí? 2, perdón. Bueno, vamos por 5, 12. Sí, entonces, ellos llevan muy bien la cuenta porque han estado cambiando constantemente la velocidad de las certificaciones. Tenemos una alianza muy fuerte con Conocer, para que también ahí estamos vamos también construyendo, es lo que hemos empezado a platicar con algunos de los colegios, la certificación para concretamente el maestro dual. Estamos trabajando ya muy fuertemente en eso. Y también lo que nos ha funcionado mucho, estoy así como yendo y viniendo, pero pues creo que les puede ser útil, son los testimonios tanto con los maestros como con los jóvenes, para que también convencer, enamorar a los jóvenes a las bondades del modelo dual, ¿no? Algo que nos lleva, y lo hemos comprobado, se acorta la brecha entre la academia y la industria. Entonces el modelo dual es perfecto, porque ya nos permite también que el chico se apropie, como lo ha dicho también el señor subsecretario, de conocimiento de habilidades que la escuela difícilmente se lo podemos dar por razones que todos conocemos. Sin embargo, también hay algo bien importante, aparte de que fortalece y nos llevamos al ideal de lo que es el perfil de la educación tecnológica, los conocimientos tecnológicos, es también lo que hemos dicho en la formación integral. El chavo que sale de la educación dual sale con una autoestima genial. Ellos te lo dicen, entre uno sale otro, nos ayuda a la maduración, al perfil de egreso, pero la autoestima que el chico toma es irremediable. Y también se ha hablado también en otros sectores de que vamos en busca de una cultura para que el chavo mexicano de la educación media superior tenga una cultura de la autoestima. Muchas veces, y creo que ustedes lo pueden reflexionar, lo han hecho seguramente, el chavo sale muy bien, pero no se la cree. Y la educación dual también nos permite que se la crea, que son muy buenos, y que cualquier subsistema ponemos nuestro mejor empeño a que salgan los mejores técnicos bachilleres que el México necesita. Pues a grandes rasgos, creo que les puedo compartir. Ya también, como decía el maestro, el compañero alemán, pues cuando uno es maestro, se va de filo, ¿no? Gracias, maestro. Muchísimas gracias. Maestro Guillermo, por favor. Gracias. Me parece que aquí se han comentado muchas cosas, y quisiera nada más complementar, y también abonando a los comentarios del doctor que tuvo su intervención en Alemania. Él hablaba de que también en temas de investigación se requiere impactar en las políticas públicas que hacen estos marcos normativos. En el contexto de este coloquio, el acuerdo secretarial, que es el marco normativo que deriva también de esta experiencia del modelo mexicano o de un acuerdo secretarial anterior, hubo una intervención también con metodologías de investigación, y la investigación va ligada a la innovación, de tal manera que para la realización de estos diagnósticos, para poder modificar este acuerdo secretarial, se hicieron estudios. Uno de ellos lo hizo UNICEF, que más adelante habrá un panel al respecto con la representante de UNICEF, pero también esto permitió tener lo que ya mencionaba la maestra Rocío, que es un traje a la medida y tener un impacto local. De tal manera que el subsistema, que la verdad que es un privilegio estar aquí en la DGTAICM, era uno de los pendientes para la incorporación de estudiantes en los sectores rurales, en los sectores acuícolas y del mar. Es por eso que el impacto de la política pública tras una investigación que también debe ser práctica, porque a la par tenemos la operación de los planteles caminando, permite flexibilizar, y lo decía el doctor en Alemania, se crean varios sistemas. Entonces se puede hablar de varios modelos, varios esquemas,
pero realmente el pendiente en el impacto de la educación dual estaba en estos sectores. Es por eso que de 3 carreras ahora tenemos 15 en educación dual y consideramos que hay una ventana de oportunidades para las 51 carreras. Platicando con el equipo, afortunadamente esta estructura que ahora tenemos organizacional dentro de la unidad administrativa, hay un área académica, por supuesto, que está aquí presente y agradezco mucho, pero también hay una dirección de investigación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Obviamente articularnos internamente, potenciar ahora esta venia, esta vía que se está dando a través de este coloquio. Y por supuesto, siempre esto vale la pena aquí recalcarlo. La cooperación alemana ha sido fundamental porque también una característica de este marco normativo es que se implementaron programas pilotos. En ese programa piloto vimos que sí era factible trabajar con el sector agropecuario, particularmente en la zona sur del país, en Yucatán, donde también era un estado que no había entrado a la educación dual. Entonces entramos con el pie derecho, con programas pilotos, con estos diagnósticos, y tras estas experiencias, pues lo que buscamos es el escalamiento. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Por favor, maestro Jorge. Sí, claro. Bueno, pues en primer lugar, la diferencia que observamos pues entre el modelo mexicano de formación dual y el opción educativa de educación dual que propone el Acuerdo Secretarial 020222, las experiencias que hemos tenido o que nos ha dejado las lecciones del modelo mexicano es precisamente que hay que inhibir todos los obstáculos que impedían el florecimiento de la educación dual. Esta es la apertura a que puedan participar mayor número de empresas, especialmente empresas pymes, quitar este pago de cuotas en cámaras empresariales, que los identificación de estas matrices de correspondencia, que no es otra cosa más que a partir de los puestos de aprendizaje que realizan los jóvenes en la empresa y los planes de rotación, observar cuál es esta brecha, cuáles son los módulos que las empresas no pueden impartir porque probablemente ya responden a tecnologías del pasado, y precisamente a partir de este compendio de todas las módulos que en las diferentes carreras no pueden impartir las empresas, poder actualizar la oferta educativa que sea más pertinente. Entender estas diferencias
que entre cada una de las regiones del país nos parece sustantivo en el CONALEP para poder construir un modelo de vinculación empresarial realmente que responda a las necesidades. Todos los profesores, todos los directores, a los que se han capacitado, a los que se han certificado, han apreciado con gran interés la adopción de este modelo de educación dual, preocupados precisamente por el futuro de los jóvenes. Entonces, en ese sentido, se ha impulsado la construcción de un plan de vida para los jóvenes que permita que ellos decidan qué es lo que quieren hacer en los próximos años con su vida profesional, con su carrera de vida, y de tal manera que permita también entender y estrechar cuál es el de las empresas que permita hacer una intersección. Esta investigación nos ha permitido tener un mayor número de alumnos duales y los que vamos por el camino correcto. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, entiendo que en los 4 subsistemas desarrollan llevan a cabo procesos de investigación constantes y continuos, y en ese sentido me gustaría saber cómo ha impulsado específicamente estos diagnósticos, en qué ha impactado en el desarrollo del modelo dual en cada uno de sus subsistemas, la investigación, en los procesos de investigación, y si la han realizado ustedes propiamente o se han apoyado en otras instancias para poder llevar a cabo estos estudios de investigación. Entonces, maestra. Gracias. En la DGETI se han desarrollado diversos estudios como encuestas, elementos de satisfacción, hay un seguimiento de egresados. Pero consideramos que todavía es una asignatura pendiente, porque si bien nos da la posibilidad de determinar, por ejemplo, en el caso concreto de este subsistema, pasar de 7 carreras con esta opción a en este momento estar ofertando 44, justamente conociendo las necesidades. Para eso nos tiene que servir la investigación, para elaborar un diagnóstico, pero también responder con estrategias concretas a las necesidades de cada opción educativa, porque cada opción nos va presentando diversas problemáticas y necesidades. En el caso concreto de educación dual, observamos estos elementos. Hemos participado también con este estudio de GIS y de UNICEF, con estudiantes y planteles, y a mí me parece que lo que ahí, los resultados que arrojan estos estudios son muy reveladores, justamente, insisto, para desarrollar estrategias en ese sentido. Por ejemplo, de este estudio realizado el año pasado, nos dicen que 8 de 10 empresas y planteles confirman que los egresados están mejor preparados que los estudiantes del sistema escolarizado. Nos mencionan también que 7 de cada 10 egresados consideran que los conocimientos, competencias y habilidades cumplen con los requerimientos de su actual puesto de trabajo. Generar investigación a partir de estos estudios nos hacen caminar sobre un suelo sólido, es decir, sobre qué estamos parados, cuál es el requerimiento y realmente si este sistema de educación dual está respondiendo a las necesidades de la sociedad, de la empresa, pero también de los estudiantes. En ese sentido es muy importante generar estas investigaciones. Y quiero además también mencionar las cifras, bueno, esta es una deformación sociológica que no dije en mi presentación, ¿verdad? De formación, pero por ejemplo en el estudio del INEGI del 2021, a propósito del Día Internacional de la Juventud, mencionan que el sector de 15 a 29 años tiene un nivel de desocupación del 7%, es decir, 1.2 millones de personas desocupadas.
que representa el doble en magnitud de la tasa de población mayor a 29 años, que representa un 3%. Estos datos reflejan el campo de oportunidad que se abre para esta opción educativa, en donde tendríamos que orientar los esfuerzos para canalizar esta propuesta hacia este sector que está muy vulnerable, marginal, y que además también eso redunda en un elemento de pobreza hacia este sector de los jóvenes, que para nosotros tiene que ser fundamental el poder intervenir. Entonces, concluyo mencionando que se requiere generar proyectos concretos de investigación conjunto en donde haya un objetivo específico, se observen qué instrumentos hay que desarrollar para el desarrollo de esta investigación y que el resultado de la misma nos lleve a generar estrategias de intervención para la mejora en este sistema educativo dual. Gracias. Maestra Rocío, por favor. Sí, muchísimas gracias. Pues la pregunta es muy interesante, ¿no? Porque dicen que el que no sabe a dónde va, pues mejor que no vaya a ningún lado. Y la investigación nos permite conocer, primero también evaluar cómo vamos en este tema concretamente y a dónde podemos ir. Pongo solamente algunos ejemplos. Uno de ellos es retroalimentar a las carreras que tenemos. La pertinencia de las carreras es muy importante y conocer también lo que nos dicen los industriales de nuestros jóvenes. Hemos tenido experiencias donde hemos tenido reclamos en esa investigación. Te dicen, es que tú me estás prometiendo un técnico en cualquier perfil y llegan a mis empresas y tengo que invertir X número de dólares, euros, pesos mexicanos, en volver a capacitar y darles el perfil que realmente necesito. Entonces, bien importante la investigación en ese tema. Otro tema es también, ya se ha hablado, que tenemos que saber qué quiere también la empresa. Hemos ido a preguntarles a la empresa qué es lo que quieren y hemos encontrado en algunas de ellas que ni conocen el modelo. Hay que trabajar con ellos en la difusión, en que permee el modelo, y otros que hay muy buen interés. ¿Y a qué me refiero? Hemos visto ya las opciones de crecimiento de la formación dual a través de esas investigaciones. Ahora estamos buscando un dual a la inversa. ¿Qué quiere decir? Que también el dual va a trabajar para rescatar a los técnicos profesionales que están trabajando de manera, que han sido formados de manera empírica en las empresas o que quedaron truncos su carrera y los estamos invitando a regresar, por ejemplo. Es decir, ¿eso qué nos dio esa señal? La investigación, por ejemplo, ¿no? Y también a los maestros, hemos investigado con los maestros y hay una resistencia muchas veces del propio maestro. ¿Por qué tienes esa resistencia? Simplemente porque no conoce. Nos falta capacitar a los maestros, darles también un mayor reconocimiento al maestro, que eso es lo que quiere quien está formando en educación dual. Y creo que eso también es muy importante, reconocer también los tiempos que el maestro necesita para capacitación y también para permearlo más en esto. Otra cosa que creo que es importante reiterar, que a través de la investigación podemos ir incentivando las carreras. Nosotros traemos como CECITE 69 carreras, ya mencioné, de esas 69, 64 las traemos ya en dual. Pero ¿cuáles son las que necesitamos abrir? La investigación no la dice. Ahora, también se ha mencionado, y eso también quiero reiterarlo en este momento, nosotros también creemos mucho en las alianzas. Y tenemos que cada uno de nuestros colegios tiene una alianza con alguna de las instancias que son facilitadoras. Con GIS tuvimos un convenio con 21 de los colegios que tenemos beneficio ahí, estamos comprometidos con la GIS en detonar ahí también el número de chicos duales a través de este gran convenio con el apoyo de la Agencia de Cooperación Alemana. Y por supuesto también hemos trabajado con COPA, pero ¿qué nos dice cómo trabajar? La investigación nos va orientando el cómo, los caminos para cada uno de los colegios. Es muy importante saber, no es lo mismo, como se ha mencionado, la capacitación, perdón, la investigación, la formación dual, la educación dual en el norte que en el norte del país. Eso te lo va a dar la propia investigación. Entonces, si no hacemos una alineación,
pues no podamos a tener un avance entre lo que estamos encontrando y lo que queremos encontrar, y también cómo podemos llegar a las metas que nos establecemos, pues simple y sencillamente con una investigación de cómo vamos. Y en estos momentos tenemos arriba de cerca de 2.500 chavos dual que tenemos que registrar en la COSFAC, pero estamos, creo que avanzando justamente con la luz que nos dan todos esos tipos de acciones. Muchas gracias. Bien, aquí voy a incorporar otra pregunta dentro de la pregunta de investigación, que además está asociada por el tipo de perfil que deberían de tener las empresas y si llevar a cabo estos estudios de investigación abona al tipo de perfil de las empresas. Le pediría al maestro Jorge primero que hiciera sus comentarios y después al maestro Guillermo. Claro que sí, maestra Silvia, con mucho gusto. Pues desde luego que desde hace 6 años, por lo menos, el CONALEP ha hecho valoraciones muy importantes sobre la efectividad de la educación dual. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con la valoración académica de los próximos egresados, podría decirles que el 75% de los alumnos próximos a egresar de su educación dual valoran como excelente o muy buenos los conocimientos que adquieren en su carrera. También, por ejemplo, el 72% de los próximos egresados se sienten capaces o muy capaces de desempeñarse en su carrera comparado con un 57% de los alumnos que cursan su educación escolarizada. Para nosotros, reitero, los planes de los estudiantes próximos a egresar es realmente importante. El 75% de los alumnos que están cursando su educación dual planean continuar estudios o trabajar en temas afines a su carrera, lo cual es muy importante, dado que hoy vemos que la mayor parte de los egresados de una carrera profesional muchas veces terminan en otras actividades profesionales. Queríamos corroborar la hipótesis precisamente de la empleabilidad. Cruzamos las bases de datos de los asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social y podemos, con la matriculación de los alumnos duales que han existido en CONALEP desde el 2016, y podemos afirmar hoy que en promedio los alumnos duales tienen un 21% mayor más de empleabilidad de los alumnos que se encuentran en la educación escolarizada, lo cual nos parece muy importante. Y un hallazgo que a nosotros nos parece precisamente en cuanto a fechas de género. Destaca, por ejemplo, que la empleabilidad de las mujeres comparados con la educación dual reduce la brecha de empleabilidad entre hombres y mujeres. Podemos decir que, por ejemplo, en el 2020 y en el 2021, las mujeres que realizaron sus estudios en la opción educativa dual tuvieron entre 11 y 12% más índice de empleabilidad comparado con los hombres que estudiaron su escuela. Esto, desde luego, nos parece un factor muy relevante, el hecho de que la educación dual sea un factor determinante para reducir esta brecha de género. Y por último, destacar, menciona respecto a la educación dual, es que hace mucho más énfasis en las competencias técnicas y profesionales comparado con las materias básicas o disciplinares. Entonces cruzamos los niveles de aprovechamiento escolar y, por ejemplo, en lo que refiere a las materias de formación técnica, los jóvenes duales tienen un 16% mayor aprovechamiento que los alumnos no duales en el CONALEP. Y destaca también que también en la formación básica, los alumnos duales tienen un 8% más comparado con los no duales. Es decir, para nosotros la investigación es, como decía la maestra Rocío, una guía muy clara de poder asegurarle a los jóvenes, que realmente están adquiriendo las competencias técnicas, 2, que no se están descuidando las competencias básicas, 3, que se está asegurando una empleabilidad, 4, que requerimos precisamente tener esta valoración sobre el aprovechamiento académico
que puede implicar este aprovechamiento. Entonces, y seguramente hay como muchos temas muy importantes que se deberían de explorar en términos de la investigación. Muchas gracias. Gracias. Por favor, maestro Guillermo, para el tema también de los perfiles de las empresas. Bueno, respecto a la primera pregunta, coincido con la maestra Laura. En nuestro caso también es un tema incipiente todavía, pero me parece que el coloquio, el propósito de estas mesas es justamente llevar a la reflexión y estudiar las vías que se tienen dentro de las instituciones educativas para fortalecer la investigación. De tal manera que que nosotros vemos como esta posibilidad es aprovechar también los recursos que se tienen, conforme a las convocatorias que saca, por ejemplo, la propia COSFAC, que haya ahí una línea que tenga que ver con educación dual. Creo que esto nos permitirá tener un mejor impacto, llevar el nivel mucho más alto para que el beneficio se quede en las comunidades rurales y la comunidad se apropie de estos resultados que se tengan en los proyectos de investigación, así las mismas comunidades de costa y acuícolas. En el sentido del perfil, que es la otra pregunta de las empresas, más allá de tener un perfil, lo que sí hemos visto en la práctica es la disponibilidad que tengan para colaborar ya en temas de investigación. Porque una cosa es que colaboren con la educación dual por sí sola y vean los beneficios, las bondades que tiene, pero ya cuando se entra en investigación, se requiere una disponibilidad distinta, porque implica una intervención diferente a la obtención de datos, a estar, digamos, más tiempo en la empresa, viendo procesos, haciendo estudios, llenando instrumentos propios de la investigación. Y ahí realmente creo que es una suma de voluntades. Hay empresas que abren sus puertas a dar datos, hay otras que tienen ciertas restricciones, pero aquí me parece que más va abonando a la cultura de la educación dual y la investigación tiene que ser un ingrediente para que haya este tipo de conciencia. Muchísimas gracias a los panelistas por habernos presentado sus avances y darnos justo el escenario en el que se encuentra este modelo dual. Y me gustaría saber si dentro de los que están presentes tuvieran alguna pregunta o quisieran hacer alguna pregunta a nuestros panelistas. Por favor. Gracias. Soy Mónica López Granados, de la Sparkassen Stiftung Alemana Latinoamérica y el Caribe. Dos preguntas para cada uno de ustedes, ¿no? ¿Cuál es el área de oportunidad de su subsistema para que la formación dual tenga más éxito? Es una. Y para el profesor Schroeder, ¿qué temáticas serían imprescindibles realizar para investigar? ¿Qué temáticas serían imprescindibles para investigar en formación dual en México? Muchas gracias. Si quiere, hacemos la siguiente pregunta y ya para que puedan dar la respuesta en general. Por favor. Sí, muchas gracias. Hacer un comentario brevísimo de 3 minutitos para antes y después hacer algunos planteamientos. Primero, sostengo, lo he hecho reiteradamente, de que en México no estamos en pañales, nos estamos acercando a los pañales en materia de educación dual, desafortunadamente. Que en nuestra historia en la materia, pues lo que ha imperado es la flor de un día, el chispazo en la obscuridad o el ave de paso. ¿Qué implica esto? Que hemos tenido experiencias en términos territoriales, temporales, institucionales, que han sido eso, que surgen, permanecen un rato y desaparecen. El caso del CONALEP tiene un tratamiento aparte y también ahorita lo voy a comentar.
¿Qué implica esto desde mi punto de vista? Pues la falta de la institucionalización de la educación dual con 3 componentes, cuando me refiero a este concepto. Que su aplicación sea generalizada en instituciones de educación media superior y superior con perfil técnico, con perfil tecnológico. Que sea permanente, que no sean flor de un día, generalizada, que todas las instituciones participen y que se haga de manera homogénea, de manera homologada. El ejemplo nos lo da el CONALEP. Ahorita se utilizó una expresión del modelo mexicano de educación dual y de inmediato surgió en mi mente, pues, ¿cuál es ese? Yo vengo escuchando de este modelo desde por lo menos del 6 de junio del 2015, que más o menos incorporó la denominación en aquel acuerdo del 0606 del 2015. Con Tuirán se forjó. Pero ahí tenemos en el CONALEP una situación, nos dice, no, pues no hay homologación. El CONALEP tiene reglas propias que no se ajustaron en su momento al propio acuerdo 0202, termino 3 minutitos, al acuerdo 06, y que tampoco se ajustan ahora al 0202. El propio acuerdo 0202 del 2022 prevé la posibilidad de que las entidades federativas, como sucedió incluso en el Estado de México el 13 de mayo del 19, puedan contar con su propia normatividad. Esto nos da un panorama interesante desde el punto jurídico, normativo e institucional. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cuál es el planteamiento? Y con esto termino y voy a las preguntas. Si tenemos una normatividad heterogénea a partir de lo que acabo de comentar, nada más dije estos 3 ejemplos y podemos buscar otros casos. Pues en primera instancia, y remitiéndome al título del coloquio, subrayando en el componente de la investigación, yo creo que un diagnóstico, una investigación profunda, detallada, precisamente de cuál es el terreno que pisamos en materia de educación dual en nuestro país es indispensable, y que esto trascienda también a la generación de propuestas puntuales y concretas, que lleguemos a eso con lo que inicié mi intervención: aplicación permanente, generalizada y homologada, como finalmente los propios alemanes lo lograron. Ya se fue Andreas, ya alguien de la cooperación alemana que lo pudiese constatar. Saltan ellos en el 69 o en el 70 a una situación como la que estamos viviendo ahorita en esta aspiración a llegar a los pañales en México, de una normatividad diferenciada, heterogénea, para llevar a cabo su unificación. Hoy por hoy, creo yo que este ejercicio resulta indispensable. Y hago 2 preguntas y termino. ¿Cuáles ustedes consideran, les pregunto a los participantes en el coloquio que tuvieron intervención, cuál es la razón que ustedes consideran existe para que en el acuerdo 0202 del 2022 permanezcan cuestiones que desde mi punto de vista pues no las alcanzo a entender? A lo mejor me ayudan a entenderlas, como por ejemplo de que el acuerdo de la Secretaría de Educación Pública única y exclusivamente está dirigido a arropar, a regular la educación dual en el nivel medio superior. El nivel superior queda excluido, como todos lo sabemos. Primer planteamiento, y segundo planteamiento, y me refiero a este mismo ordenamiento. La duración de los programas de educación dual, con esa contradicción vertida en el propio acuerdo que dice de los 3 años, pero después dice que solo podrán ingresar a un programa de educación dual alumnos que participen o que ingresen, mejor dicho, al tercer semestre de las carreras de profesionales técnicos o del nivel medio superior en general, cuando la experiencia, la práctica nos indica que, como lo planteamos en el Estado de México,
que esta duración de mínimo 1 año y máximo 2 años, respetando el componente del ingreso al tercer semestre, pues resulta la ideal. Es decir, serían las 2 preguntas de entrada que quisiera hacer. Perdón, y la tercera es, ¿por qué se sigue circunscribiendo la educación dual en México, particularmente a la posibilidad de que se concerten programas de esta naturaleza única y exclusivamente con el sector privado? Se excluye al sector público, se excluye al sector social, como si estos sectores no tuviesen necesidad de personal calificado a través de un programa de esta naturaleza, o si existiese una prohibición para que egresados de las instituciones de educación media superior puedan incorporarse a trabajar en el sector público o en el sector social. Estas serían mis preguntas. Muchas gracias. ¿Podríamos pedirle al profesor Tomás Roder, por favor, que responda la pregunta y después terminamos con el panel a estas 3 preguntas, por favor? Yes, thank you very much. I have no English translation here. Maybe someone could repeat the question in English. Please. Está en pañales. Okay, I read it here. I read one in German. So which basically what areas I personally believe are essential for research on the formation of former dual system in Mexico. That's a very good question. It's very difficult to answer, and because it depends. I hear my echo now. Podemos avanzar con las preguntas en lo que el profesor logra hacernos el planteamiento de su respuesta. Me gustaría si pudiéramos dar respuesta a esto último que preguntó y después a la primera pregunta, por favor. Sí, con todo gusto, maestro Rubín, un gusto Seamos saludarle. un poco breves porque ya tenemos el tiempo encima. De los 3 planteamientos que hace amablemente el maestro, en términos de desorden, en principio el acuerdo secretarial de media superior surge como una obligación del Estado a emitir los lineamientos a partir de una ley secundaria, que es la Ley de Educación, en el artículo 45, donde menciona que la educación dual es una modalidad
y es una opción, ¿no? Ahí realmente se abre la pauta para que el Estado emita los lineamientos que van a operar, en este caso, para el tipo de educación media superior. De tal manera que en el marco normativo de la propia Secretaría se especifica que solamente es de atribución para los subsistemas federales. Y en el cuarto artículo, si no mal recuerdo, tercero o cuarto, en las facultades de concurrencia, menciona que los estados de la República, de acuerdo a sus atribuciones, porque la media superior así funciona en este marco de concurrencia, pueden adaptar su normatividad, así como el Estado de México fue uno de los pioneros en hacerlo. En su Gaceta está publicada su regulación para la operación de los servicios educativos de media superior en función a dual. En ese mismo contexto, lo mencionaba el doctor Concheiro en la mañana, la Ley Superior de Educación, la Ley de Educación Superior ya menciona ahora a la educación dual para el contexto de educación superior. De tal manera que aquí lo que hacemos, como es una sola secretaría, es buscar esta articulación entre la oferta para que haya una continuidad de nuestros egresados para ahora el TSU o en su caso una ingeniería, una licenciatura, considerando también las atribuciones y el marco regulatorio que la SES tiene con las universidades y las instituciones de educación superior. En ese tenor también, en la otra pregunta del maestro Rubí, sobre si solamente habrá una vinculación con las empresas, en la definición de lo que es empresa se refiere a una unidad, digamos, de producción. En este sentido queda también abierto la participación del sector público, que esto también pues era una recurrente demanda. Repito, esto también debido al estudio que se hizo. Desafortunadamente el estudio no es público, pero UNICEF realmente hizo un trabajo excepcional con encuestas, con un diagnóstico claro y aparte la subsecretaría. Cuando se hizo esta investigación, afortunadamente también fue antes de la pandemia, entonces se hizo in situ con todos los subsistemas, se participó y digamos que el producto o parte del producto, porque también hay cosas muy amplias, es la modificación del acuerdo secretarial. Aquí entran en juego, por supuesto, los esquemas normativos, jurídicos, y digamos que es el resultado de todo este esfuerzo y que es perfectible. Y yo creo que va a ir cambiando en función a que evolucione y escale la educación dual, pero se requería hacer esto porque ya también se parte de las prácticas que ya existían, pero que no estaban reguladas en torno a la educación dual en México, maestro. Muchas gracias. Bien, para la pregunta inicial, maestra Rocío, por favor. Sí, muchas gracias. Sí, nos dicen que queda un poco tiempo. Bueno, entonces voy a hacerlo muy, muy corto. Yo creo que sigue siendo la capacitación. La capacitación seguirá siendo un área de oportunidad para hacerla más, digamos, perfilada. Esa es una. Buscar incentivos para la... perdón, no lo escuché. Con los docentes y con los empresarios, con ambas, en ambas vías, en mi opinión. También incentivos para la industria. Yo creo que es un área de oportunidad, como lo hay inclusive en otros países. Eso creo que sería muy importante, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas. Incentivos, inclusive fiscales se podría hacer, porque eso podría estimular también que se abra la educación dual a todos los niveles de la planta productiva. Y también yo creo que, digo, no sé si se puede llamar una oportunidad, pero sí habría que hacer un diagnóstico de lo que ha sido el histórico de la educación dual en México. Yo sí creo que la pregunta sería, ¿estamos o no en pañales? El ejemplo de DGT, el CEDMA tiene 50 años. La educación dual nació en México, por lo menos hace 50 años, era un modelo súper exitoso, que desafortunadamente algo pasó, pero estaban los alemanes y ellos implementaron la educación dual en DGT y de ahí hemos aprendido mucho. Y ahí operaba al 100%. Y hay gente que todavía andará por ahí, no lo puede decir. Habría que recuperar esa historia, estudios de caso, y aunque no es lo mismo, yo creo que también habría que estudiar con el nace casi dual. Sí. Su origen, su espíritu es prácticamente eso. Cámbiale el nombre y apellido, pero es eso.
Yo creo que hace falta que nos retroalimentemos de esas experiencias para recuperar lo bien hecho y ver las áreas de oportunidad. Muchas gracias. Lamentablemente ya no tenemos el tiempo para dar respuestas, pero estaremos aquí los panelistas por si quieren hacerle preguntas ya en particular. Agradecería por favor a nuestros panelistas. Les agradezco a ustedes por la escucha, a los que están siguiéndonos de manera virtual. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en el panel 1, el Estado. Muchísimas gracias.